Aunque en los últimos años ha habido avances significativos a este respecto, en la relación entre México y Estados Unidos y cuando del combate al narcotráfico y al crimen organizado se trata, ambos estados han tendido a enfatizar las insuficiencias, errores y culpas de su contraparte. De esta suerte, mientras Estados Unidos suele culpar a México de inundar sus ciudades con sustancias psicotrópicas, México le reclama a Washington que si la Unión Americana no constituyera un mercado tan atractivo, nuestro país no estaría viviendo los niveles de violencia por los que atraviesa. Entonces, continuando con la conversación que dejamos trunca en el segmento anterior, ¿cuál sería, quizás la pregunta correcta, el mapa de riesgos de México en el continente? Digamos, ¿qué debe preocuparnos en la relación con Colombia, Perú, Bolivia, que tienen una participación, digamos, en el crimen organizado específica? ¿Qué debe preocuparnos en América Central, en el Caribe y Estados Unidos? Quizá esos. Preguntaba yo hace un minuto que se habla tanto esto de que si en Estados Unidos nunca agarran el cartel de Chicago, no existe, o el cartel de Los Ángeles, el de Nueva York. ¿Existen, no existen? Está centralizado, tan descentralizado el fenómeno delincuencial que la autoridad estadounidense pues, no ha avanzado, no parece que avancen mucho en esto. ¿Cuál es la lectura correcta de esto? Desde luego que sí hay al interior de los Estados Unidos bandas que producen y circulan y venden los estupefacientes. Las autoridades norteamericanas han sido muy poco alentadas o anuentes para reconocerlo, pero es evidente que existen. Es curioso. O sea, ¿le interesaría a la autoridad hacer notar a la sociedad de los Estados Unidos que no existen estas bandas? ¿Hay una cuestión como de, yo creo que el fenómeno, de mensaje político? No les conviene el publicitarlas. Prefieren seguir diciendo que el mal en una ocasión vino de Colombia, ahora viene de México, que los carteles mexicanos de la droga son los que dominan las calles de Nueva York y de Atlanta y de Los Ángeles, cuando parcialmente eso es cierto. Pero hay ese prurito de señalar a los de abajo, a México, como los responsables de sus calamidades. Les viene bien como mensaje Les viene bien como mensaje e incluso como reforzamiento, y esto es muy duro decirlo, como reforzamiento de políticas antiinmigrantes. Ahí están los mugrosos, que son los que nos transportan la droga, ¿no? Entonces, solamente se meten ilegalmente en nuestro país, sino que además traen drogas. Yo mencionaría dos grupos de crimen organizado que curiosamente no los dio a conocer las autoridades americanas, sino dos periodistas de investigación norteamericanos que se metieron a estudiar el fenómeno. Uno se llamó el capo Johnny Boone, y el señor controlaba 26 ranchos en Kentucky para producir marihuana de la más alta calidad, la que tiene mayor nivel de tetrahidrocannabinol. Este señor era un ranchero, digamos, era un excombatiente de Vietnam, que con otros excombatientes de Vietnam que se aficionaron mucho a la droga durante la guerra, llegaron y fundaron este cartel. Y funcionó muchos años. Y las autoridades federales no los tocaban y las estatales tampoco. Hasta que hubo un convenio en donde los convencieron de que dejaran esas actividades, entraron un tiempo a prisión y salieron. Otro capo del este de los Estados Unidos era un señor de nombre Larry Levy, dentista de profesión, dentista en la ciudad de Filadelfia, y que controlaba todo el tráfico de cocaína de Boston a Miami, de Miami a Nuevo México. Ahí no eran los mexicanos. Entonces, esto que ya ha salido publicado en la prensa norteamericana, bueno, cuando se le pregunta a las autoridades americanas con las que hemos logrado resolver muchos problemas y se ha avanzado notablemente, porque hay que decirlo, dicen, nosotros no hablamos de investigaciones en curso, etcétera, pero existen esos grupos. Esta es una prueba de dos que llegaron a nuestro conocimiento gracias al ejercicio profesional de periodismo de investigación en los Estados Unidos. Todo este Levy sería el individuo, quizá el
el capo que está en contacto con los grupos colombianos y peruanos, etcétera, de producción de drogas, y quizá también con cárteles mexicanos, sí. Para que de esa manera se empiece a distribuir la droga en Estados Unidos. Así es. Pero así como es. él habrá a lo mejor como él más. habrá otros que no han sido descubiertos. Es evidente, donde está el negocio, tiene que haber contrapartes norteamericanas. Sí, y el gran negocio está en la venta final del producto. Que hablabas de que si hay un lavado de dinero aproximado en México de 40,000 millones de dólares, que creamos que es el usufructo del negocio de las drogas, pues en Estados Unidos en promedio se vende el gramo de cocaína, ¿no? A $1,000. Sí. Creo que es un promedio que se da más o menos nacionalmente en Estados Unidos. Estás hablando de que ya puede ser a lo mejor 10 veces más el negocio de la droga que en mismo México. Sí, sí. Y lo mismo puede decirse del fenómeno de la venta de armas. Hay grandes dealers que meten las armas a México y ahí sí no se ha hecho un trabajo suficiente. No solo no se ha hecho, sino que el operativo catastrófico pues es un acto ilegal de una agencia Ahora ya norteamericana. pensando, regresando a este tema, si el sistema todo americano de lucha contra el crimen organizado ya tiene estos datos, por ejemplo, de que tal dealer de armas en Nuevo México o en Texas está en contacto con tal cártel mexicano y a través de ellos se dan ventas masivas, de introducción masiva de armas, que es lo que pensaba encontrar el Rápido y Furioso. Así es. Si ya por el intercambio de inteligencia, las diferentes informaciones que se van reuniendo con todos los países de América, se logra saber tal cosa, ¿qué acción tendría que venir? Porque no se vayan a escudar en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que todo el mundo tiene derecho a tener armas, sí. Pero no sé si por armas se entienda arsenales y que además se venden en otros países. Sí. Desde luego, al interior de los Estados Unidos es impensable que les vamos a solicitar que modifiquen su quinta enmienda y que bajen la producción y venta de armas. Pero esto que mencionas, si hubiera funcionado operativamente la operación Rápido y Furioso, y le hubieran compartido la información a México de quiénes eran los grupos que estaban comprando esas armas, pues hubiera podido desmantelarse esa, y no se hizo. Si no de aquel lado, cuando menos de este. Lo más grave es que las armas sí pasaron, están en México circulando en manos de criminales y no pudimos ni agarrar las armas ni agarrar a los criminales. Sí. Entonces, es donde los mecanismos internacionales, como este sistema, que hay que ponerle todo el talento y ojalá el nuevo gobierno desarrolle esto junto con la comunidad de países del hemisferio y la cooperación de la OEA, que como decías al principio, tiene avanzado muchos aspectos, que funcione verdaderamente este sistema en forma operativa y al reducirle sus flujos de dinero, al obstaculizarles las llegadas de armas y al haber una efectiva comunidad de inteligencia criminal que se intercambie información sobre las rutas y lugares de los grupos de crimen organizado, pues los resultados se van a empezar a dar. Y luego, cambiando de ángulo con América Central, quizás sea o deba ser la preocupación prácticamente número uno de seguridad internacional del nuevo gobierno, porque las cosas van muy mal en muchos de estos países. La capacidad institucional, armada, de entrenamiento no es suficiente, no está a la altura. Quizá ninguno lo tenemos, ¿no? Pero el reto puede ser mayor para estados más pequeños como son los centroamericanos. Así es. Frente a América Central, ¿cuál debería ser la postura de México? Frente a América Central, con quien son países con los que compartimos mayores similitudes que con los Estados Unidos, es decir, por la simetría, simplemente, son países más vulnerables al crimen organizado porque sus instituciones son débiles, son países menos entrenados, más pobres. Tienen menos dinero incluso. Tienen menos dinero. Entonces, yo diría que hay que hacer de la mirada hacia el sur nuestro una prioridad en materia también de seguridad y justicia, porque nos hemos enfocado en seguridad y por ahí empezamos nuestra crítica al gobierno actual, que le ha dado mayor preeminencia a la parte de seguridad y, por ejemplo, ha relegado la reforma penal. Entonces,
si no se saben hacer investigaciones criminales, si no hay ministerios públicos No hay eficientes, arrestos, sí. si no hay jueces que entiendan la complejidad del crimen organizado y no abusen dándoles tantos amparos, y si no hay un sistema penitenciario verdaderamente que funcione, que eso implica la reforma penal que quedó pendiente en este sexenio, por darle preeminencia a la parte de seguridad y combate a los grupos criminales. No se vio integralmente. Una de las prioridades tendrá que ser ver integralmente esto, pasar las reformas penales que hay que pasar y desde luego trabajar con los países centroamericanos, con los que tenemos un gran nivel de interlocución, me consta. Pues sí, dan ganas de pensar ya en este tipo de problemas que son, las fronteras realmente no sirven de mucho en cuanto al fenómeno que tenemos entre las manos. Y realmente creo que no tiene mucho caso pensar en que si le va mal a Honduras, pues es problema de Honduras, es problema nuestro también, y viceversa. Es indivisible la seguridad, muchas veces se ha dicho, ¿no? Y en esos temas quizás sí hay que afinar muchísimo más las estrategias y pensar como si fuéramos prácticamente un solo país, pues no sé, por lo menos de los Andes hasta Canadá, creo yo. Efectivamente. La corresponsabilidad en el combate al crimen es fundamental. Que lo que pase en Perú nos preocupe. Por supuesto. Porque en cualquier momento se repercute aquí, porque los grupos de crimen allá tienen brazos aquí. Esa es la transnacionalidad del crimen. Sí. Entonces, nos preocupa que sucedan esas cosas en otras latitudes, porque repercuten en nuestro suelo. Sí, ya no funciona así, ese es problema de otros, allá que se las arreglen, ¿no? Creo que la mirada tiene que cambiar en todos los países del continente. Bueno, vamos a regresar después de este pequeño corte con algunos otros temas de seguridad para el próximo presidente de México.